Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo de Romanos 8:28 es uno de los más citados del Nuevo Testamento. Es uno de los que también se prestan a mucha gente no lo entiende como debe de ser, ¿no? Porque solamente toma la parte que le agrada y no está observando lo que dice, ¿no? En realidad, en su totalidad, el verso. Pero en realidad esta escritura, pues este verso trae consuelo y esperanza a los cristianos de todos los días. Lamentablemente también es uno de los versículos más mal citados o mal entendidos. Hay 3 puntos que debemos observar. Para comprender la verdad de Romanos 8:28 no podemos simplemente citar la parte del versículo que nos gusta y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para bien y omitir el resto de aquellos que lo aman, a quienes han sido llamados según su propósito. En otras palabras, tenemos que leer, sería bueno leer todo el capítulo de Romanos 8 para no descontextualizar el verso, ¿no? El verso tiene que estar dentro del contexto también, ¿verdad? Este versículo de Romanos 8:28 es una promesa para los creyentes, los verdaderos creyentes, los que viven para Cristo, no aquellos que dicen creer en Dios, pero que no viven como el Señor quiere, ¿no? Sino viven mal y toman a la ligereza la palabra y solamente lo que le hace música a su oído lo toman, ¿no? Pero no lo entienden en su cabalidad. Este versículo les dice a aquellos que aman a Dios y están haciendo todo lo posible para obedecer su mandamiento. Tenemos que estar obedeciendo los mandamientos de Dios y en ese interín, en esa vida de obediencia, de sometimiento a Dios, van a suceder cosas que no son agradables. Porque como seguidores de Cristo que somos, tenemos que también llevar las huellas de Cristo. Y tenemos que considerar que no solamente en los momentos de felicidad y de bonanza somos bendecidos, también en el dolor. Porque a través del dolor y de la adversidad nosotros podemos conocer al Señor. Y es parte del trato de Dios para con sus hijos, para poder lograr ser moldeados a llegar a la altura de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchas veces las cosas malas, tristes, malvadas, negativas, van a tocar nuestra vida. Y Dios las va a usar para finalmente traer el bien para tu vida en este mundo. Porque ¿cómo sería Dios? Nos estaría malcriando si todo permitiría que no nos pase nada malo. O sea, Dios quiere forjar un carácter en nosotros. Y para eso necesita también ver cómo nosotros nos desenvolvemos en medio de la adversidad, si seguimos confiando en Él o no. Hay oportunidades en las que nos sentimos tristes porque hemos tenido la pérdida de un ser querido. Y en ese momento nosotros humanamente a veces reaccionamos, ¿no? Es normal. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces vemos que en nuestros momentos de incertidumbre y debilidad podemos vaciar nuestro corazón delante de Dios y llevar nuestras luchas ante Él. Aún en medio de la tristeza más profunda podemos confiar en Dios y en su bondad. El Espíritu Santo que mora en nosotros intercede con intensidad a nuestro favor cuando nuestra oración consiste solo en lágrimas. A veces no sabemos qué decir, solamente nos venimos en llanto. Y es ese momento donde el Espíritu Santo intercede por nosotros. Nos afirma sobre quiénes somos en Dios, gracias a lo que Él ha hecho. Nos da paz y nos recuerda que Dios obrará de acuerdo con su voluntad. Es gracias a ese conocimiento y a esta certeza que podemos vivir en confianza. Dios es soberano, omnisciente. Él sabe todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Nada de lo que nos sucede le sorprende a Él.
debemos confiar siempre en que si Él permite algo en nuestra vida, sea bueno o sea malo, fácil o difícil, Él nos acompañará y nos ayudará a superar cualquier situación. Contamos con su presencia. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Aun cuando no veamos una solución clara, nuestra fe debe estar puesta solo en Dios y en su bondad en medio de estas circunstancias. Hay circunstancias, hay momentos en que no entendemos las cosas. Yo lo he pasado muchas veces. No entiendo, Señor, pero gracias. Y tú dices que todo esto me va a ayudar para bien. No lo entiendo. Yo tengo mucho dolor. He sabido decirle así al Señor y me he venido en llanto, pero por favor ayúdame. Porque tú sabes por qué ha sucedido esto, ¿no? Entonces, Dios quiere que nos rindamos a Él. Y muchas veces va a ser a través de estas situaciones difíciles. Por eso dice para los que lo aman, ¿no? Para los que conforme a sus propósitos son llamados. Vemos que esta promesa de que todo ayuda para el bien está dirigida a un grupo de personas en específico, aquellos que aman a Dios. Por más que el resto del mundo memorice y cite esta frase, no es algo mágico que sucede con solo desearlo o decirlo. El resultado de cada situación que se nos presenta en la vida será bueno si amamos a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios y estamos confiados plenamente en que lo que Él ha dicho es veraz, porque Él es fiel y justo. Entonces, cuando nosotros estamos en esa posición de sometimiento, Dios va a comenzar a obrar. Pero ojo, tengamos cuidado. Eso no quiere decir que obtendremos el resultado que queremos o que Dios cumplirá al pie de la letra nuestros anhelos. No es así. Lo que dice el versículo es que esa situación tendrá como resultado un beneficio a nuestro favor. Y el bien mayor que Dios desea para nosotros es que vivamos con Él dentro de su voluntad, de acuerdo a lo que Él desea cumplir en nuestra vida. Es decir, para que se cumpla el propósito de llegar a la altura, de la anchura, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Viene a mi mente, por ejemplo, Daniel, que oraba 3 veces al día, José, que escapó del pecado, ¿no? Siendo que estaba siendo seducido por la esposa de Potifar, Ruth, el apóstol Pablo y nuestro amado Jesús. Cada uno de ellos pasó por situaciones muy complicadas y difíciles que en su momento deben haber sido cargas bastante pesadas para ellos. Sin embargo, al leer sus historias hoy hacemos desde la perspectiva victoriosa del bien que surgió de esas circunstancias. Ver a un hombre sin pecado colgado en un madero, en una cruz, no es lógico que resulte para bien. Humanamente hablando, es algo que... ¿Cómo puede morir así un hombre tan bueno, que no tiene pecado? Esa es la mente humana, pero si no hubiera sido así, nosotros estaríamos muertos en este momento en nuestros delitos y pecados. Por eso, vuelvo a insistir, recordamos lo que dice el versículo. A los que aman a Dios, a ver, vamos a leerlo nuevamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, conforme al propósito de Dios. Eso no debemos olvidar nunca, ¿verdad? Porque Dios, nuestro Padre amado, nos escogió, nos llamó y tiene un propósito para con cada uno de sus hijos. Su propósito es siempre bueno para nuestro crecimiento y bienestar espiritual. En el Salmo 138 encontramos unos versículos que reflejan el mismo sentir de Romanos 8:28. Veamos que Dios no nos deja solos en los momentos difíciles. Él nos sostiene y nos acompaña. Contamos con su presencia y su apoyo. Aunque pase por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre.
no abandones la obra de tus manos. Es lo que decía el salmista en el Salmo 138, 7 al 8. El gran amor del Señor nos sostiene en medio de las dificultades y permanece por siempre. No importa si llegan angustias o enemigos a nuestra vida, porque no tenemos que hacerles frente solos. Es decir, no estamos solos. El Señor está con nosotros y Él nunca nos va a abandonar. Aún más, Él tiene un propósito bueno en medio de esa situación difícil, y puedo vivir fortalecido y firme y confiado que Él está conmigo y Él cumplirá su propósito en mí. Alégrate, mi amigo, mi amiga que estás escuchando, mi hermano. No estás solo. Qué maravillosa es su palabra. Él nos promete que Él está con nosotros aún cuando estamos viviendo el momento más difícil. Porque Él ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. También debemos de recordar pues que Él nunca nos ha dicho que todo será color de rosa. También no solamente es rosa, sino también hay espinas, ¿verdad? Entonces, todo lo contrario nos avisa, por ejemplo, cuando leemos el versículo 16 de Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y también debemos recordar cómo comienza el capítulo 8 del versículo que hemos leído, o sea, 8:28 es el versículo que hemos tomado para reflexionar sobre él, ¿verdad? En este devocional. Pero también debemos de recordar cómo empieza el capítulo. Por eso digo que no se puede sacar un versículo de fuera de contexto, porque si no podemos caer en un error, ¿no? El capítulo comienza afirmándonos que no hay ninguna condenación para aquellos que están unidos a Jesucristo. Esta es una de las libertades que tenemos en Cristo, la libertad de la condenación. Esto es así porque no hay pecado en Jesús, y sin pecado no puede haber condenación. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús y su obra redentora en nosotros. Vamos a agradecerle al Señor por su maravilloso amor, por su sublime amor, incomprensible amor. Estamos libres de la ley, del pecado y de la muerte. Por lo tanto, no hay condenación para los que viven en Jesús y se encuentran sometidos bajo el control del Espíritu Santo. Pero las bendiciones y las victorias de las que habla el capítulo dependen de la unión con Jesús. Debemos estar unidos a Él, confiados en Él. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu obra maravillosa en Cristo, por tu amor tan grande e incomprensible, Señor, que nos has dado en Jesucristo, porque a través de Él podemos venir confiadamente ante ti y decirte gracias, Papito. Te amamos y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, ayúdanos en ese momento de la adversidad, que podamos siempre estar confiando en ti, no solamente en el momento de la bonanza, sino también cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no vemos lo que estamos queriendo lograr, cuando de repente pasan cosas inesperadas. Fortalécenos, ayúdanos, que tu presencia nunca nos falte, Señor. Gracias, Padre, te amamos, te entregamos este día, cada una de las personas que escuche este devocional, que cumpla su propósito, tu palabra, en cada corazón de los que están escuchando este devocional y de los que habrán de escuchar en el transcurso del día. Los bendecimos a cada uno de los que aquí están. Señor, a ellos y a sus familiares, sus trabajos, su entrada, su salida, su quehacer del día. Gracias porque tú envías ángeles alrededor de nosotros, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Te amamos, Señor. Te entregamos todo lo que somos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.